Esta de aquí fue una de las preguntas que no supe responder en mi primer examen de física. Y es que, para ponerlos en contexto rápidamente, algo que se me hizo muy curioso y muy padre de la universidad en la que estudio es que, además de tener exámenes escritos en donde nos daban una hoja con problemas que teníamos que resolver haciendo operaciones, también nos hacían exámenes orales, en donde el profesor nos planteaba una situación y nosotros, sin hacer operaciones ni nada, simplemente teníamos que describir físicamente qué es lo que iba a ocurrir o qué es lo que había pasado. Me acuerdo que ese día nos iban pasando en grupos de a 5 personas y cuando entré vi que el profesor tenía en su escritorio una pila de hojas blancas llena de dibujos, llena de caricaturas como estas, porque me acuerdo que a ese profesor le encantaba hacer dibujos en sus clases y uno por uno nos fueron haciendo preguntas. Y la pregunta que me hicieron a mí fue la siguiente. Básicamente, aquí tienes un lanzamiento de un objeto normal de toda la vida, un objeto que es lanzado con una velocidad inicial arbitraria, y quiero que prestes atención a este punto de aquí, el punto más alto. Aquí hay algo que vale cero, y quiero que me digas qué es lo que vale cero en este punto. Yo inmediatamente respondí que la velocidad, y creo que ese fue mi mayor error, responder inmediatamente y no haberme tomado unos segundos para pensar bien la respuesta. Y después de que respondí eso, el profesor me clavó una mirada muy seria y me preguntó, Alfredo, ¿tú puedes asegurar que en ese punto la velocidad vale cero? Y después de eso yo me puse muy nervioso. Y en general no suelo ser una persona que se ponga nerviosa a la hora de hablar o de exponer, pero la manera tan seria en que me hizo esa pregunta me hizo dudar de la respuesta que había dado. Y en ese momento pensé que, a ver, si yo digo que en este punto la velocidad vale cero, eso lo que quiere decir es que el objeto no se va a mover, quiere decir que se va a quedar ahí. Y eso no es cierto, obviamente el objeto va a seguir cayendo, entonces la velocidad no puede ser lo que valga cero en este punto. Así que le dije al profesor que no podía asegurar que la velocidad valiera cero en ese momento. Y después de eso, el profesor me preguntó, entonces, ¿qué es lo que vale cero? Y nuevamente cometí el mismo error de querer responder inmediatamente sin tener un momento para pensar bien en mi respuesta y dije que lo que valía cero era la aceleración. Y en ese momento yo no era consciente de lo que acababa de decir, porque decir que la aceleración vale cero es básicamente decir que la gravedad no existe. Yo en ese momento acababa de decirle a mi profesor de física, quien era por cierto un doctor con bastantes años en investigación y en educación, yo en ese momento acababa de decirle indirectamente que la gravedad no existe. Y obviamente esto fue suficiente para que me pusieran completamente incorrecta la pregunta. Afortunadamente después de eso me hizo otras preguntas de otros temas totalmente diferentes, así las pude responder bien y con eso pude recuperar bastante bien el examen. Y creo que la moraleja más importante de todo esto es que se vale detenerte unos segundos a pensar